Lecciones aprendidas de Josafat, parte 6. Estamos llegando al final de esta serie. La próxima semana, gran final, no te lo pierdas. ¿Sí? En las series televisivas se anuncia el gran final. Pues yo te invito, el gran final es la próxima semana, no te lo pierdas. Hay una sorpresa, así que vente. ¿Sí? Será un tiempo lindo, precioso. Hermano, Dios en su palabra tiene mucho que enseñarnos. Haremos bien en leerla, haremos bien en meditarla. Te invito a que abras tu Biblia en capítulo 20 de Segunda de Crónicas y vamos a pensar unos minutos en esto. Más lecciones, cosas que Josafat hizo, cosas que Josafat no hizo y que definitivamente tienen enseñanza para ti y para mí hoy. Así que yo te invito, dispón tu corazón a aprender, porque Él te va a hablar. Hemos estado hablando de esta historia del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, una gran victoria, hablamos la semana pasada. Una gran victoria que vino al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en particular, empezó a alabar a Dios. Hablamos que cuando tú y yo alabamos a Dios, el enemigo es confundido, el enemigo es trastornado, se destruye a sí mismo, ¿verdad? Lo vimos en la historia. Si tú no pudiste acudir la semana pasada, te invito, escucha la grabación, lee tu Biblia, capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Hoy vamos ya después de la victoria, ¿qué pasa después de esto? Pero hermano, hemos aprendido cosas importantes. Mira, a través de esto hemos hablado de cuidar nuestro territorio. Hemos aprendido de que debemos buscar a Dios, buscar su palabra. Hemos aprendido que como responsables de familia, de un ambiente de trabajo, de un equipo de trabajo, tú y yo debemos enseñar principios de la palabra. Hemos aprendido también que tenemos que tomar buenas decisiones y fijar con quién nos estamos relacionando. Josafat emparentó con Acab, una muy mala decisión. Josafat ignoró la palabra de Dios cuando dijo que iban a ser vencidos por este enemigo. Él no obedeció, fue a la guerra y perdieron. Aprendimos que en medio de esto, Josafat clamó a Dios, Dios lo escuchó y lo libró. Aprendimos que Josafat supervisaba a su gente. Hermano, tú como padre, como líder, necesitas supervisar a tu gente, hermano. Necesitas de vez en cuando checar qué están observando, qué están haciendo, porque hermano, Dios nos va a pedir cuentas, sí, de esas personas que Dios te ha confiado. Josafat lo entendió y dice la Escritura y dice la historia que él estaba atento a las necesidades de su pueblo, ¿sí? Y bueno, la historia continuó. La semana pasada hablamos de una gran victoria. Venían ejércitos enemigos en contra de Judá. Y bueno, Judá se armó, contrató los mejores ejércitos y se puso a pelear. ¿Amén? No, eso no hice, eso no hablamos. ¿Qué hizo Josafat? Se puso a orar, se puso a orar, hermano. Si venía un ejército grandísimo en contra de ellos, ¿y qué hace Josafat? Se pone a clamar junto con su pueblo, se pone a orar e interceder. Dios les da respuesta, Dios les da estrategia y ahora sí, van a la guerra. ¿Y sabes cuál era la estrategia? Estar quietos y ver la salvación de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Sí, estuvieron quietos, no sacaron la espada, no. Lo que sacaron fueron las trompetas, las flautas y empezaron a alabar a Dios, a cantar a Dios. Eso hicieron. ¿Y sabes qué? Hubo una tremenda victoria, ¿sí? Y yo quiero hablarte de lo que sigue después de eso. Vamos a leerlo. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 24 en adelante. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, mirando hacia la multitud, y aquí yacían ellos, dice, en tierra muertos, los enemigos, pues ninguno había escapado.
Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí. Tantos, dice, que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén, escucha, con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Te parece si oramos? Padre, gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias por mi hermano, nuestras visitas que hoy acompañan. Señor, gracias porque tu presencia está aquí. Eso lo creemos. Y ante tu presencia, Señor, toda rodilla se dobla. Toda lengua confiesa que Jesucristo eres el Señor. Y Jesucristo, tú eres el Señor de nuestras vidas, de este lugar. Y todo lo que hacemos es para tu gloria. En el nombre de Jesús, toda cosa contraria, todo pensamiento que estorbe, aún dolor, enfermedad, en el nombre de Jesús se va. Y Señor, hoy escucharemos tu palabra, meditaremos en ella y Señor, aprenderemos para ir y hacer lo que tú dices que hagamos. Bendice a mi hermano y ruego en el nombre de Jesús que hoy mi hermano, mi hermana, salga de este lugar con acciones concretas para ser hacedores de tu palabra y ver tu gloria a través de lo que hacemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todavía hay mucho que aprender, hermano. Y hay unas preguntas que yo quisiera hacerte, de hecho 2 sencillas. ¿Qué pasa después de la victoria? ¿Qué vamos a hacer después de la victoria? ¿Qué harías tú después de una tan grande victoria? Hoy vamos a estudiar qué hay que hacer después de una victoria. Tú conoces la Escritura, yo creo la has leído. Quizá no mucho, poco o mucho, bueno, no sé qué tanto has leído la Biblia, pero has leído un poco. Mínimo has leído lo que hoy acabamos de leer, ¿sí? O escuchado. Pero te darás cuenta que a lo largo de la historia en la Biblia hubo hombres que tuvieron tremendas victorias. Y después de esa gran victoria, las peores derrotas. Y en muchas de ellas ni siquiera fue ante un ejército, fue su misma carne. Ellos mismos fallaron después de una gran victoria. Hubo otros, como la historia hoy lo vamos a ver, que continuaron en victoria. El hecho de que tú y yo tengamos una victoria hoy, hermano, significa que mañana tenemos que seguir en esa victoria, ¿sí? Quizá vendrá otro enemigo, pero tú y yo debemos seguir alerta, no debemos bajar la guardia. Hoy vamos a aprender 3 claves que yo quiero que las veas a través de nuestra enseñanza o nuestra meditación. Cree, obedece y adora a Dios. 3 cosas que yo quiero, y es mi oración, que quede grabado hoy en tu mente y en tu corazón. Cree, obedece y adora a Dios. A través de lo que vamos a aprender, vamos a meditar esto. Cree en Dios, obedece a Dios y adora a Dios. Eso es todo. Y esto está en la historia. Hermano, considera esto. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios esté con usted? Que esté con su familia. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y su palabra nos dice, hermanos, que el Dios de paz estará con nosotros. Pero hay condiciones para eso, ¿sí? El jueves estudiamos un poquito sobre esto, ahí en Filipenses 4. Dice ahí la Escritura, el Dios de paz estará con ustedes.
Pero antes de eso, ahí nos dice en qué pensar. Filipenses lo puedes ver 4, 8 al 9. ¿Sí? Te dice ahí en qué pienses, en lo bueno, lo justo, lo amable, lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, lo digno de alabanza. ¿Sí? Para que Dios de paz, el Dios de paz esté contigo, necesitas llenar tu mente de lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Necesitas poner en acción lo que Dios dice en su palabra, si queremos que Dios de paz o el Dios de paz esté con nosotros. Josafat llenó su mente, sus pensamientos de lo de Dios, de lo bueno, de lo agradable a Dios, y el Dios de paz estuvo con ellos hasta el final. Hermano, yo te invito esta tarde a que nos dispongamos, pongamos atención y no permitas que el enemigo robe la palabra que hoy a ti puede traer esperanza, puede traer gozo, puede traer paz. ¿Sí? Yo quiero empezar con esto. Después de una gran victoria que tuvo Josafat, esto es un paso, podríamos decir, lógico, ¿verdad? Después de una gran victoria, ¿qué hacemos? Pues en este caso, mira, si tú has visto las películas de grandes guerras, ¿qué hacían después de ganar la gran batalla? Pues venían y recogían el botín de guerra, ¿sí? Venían por la riqueza que se lograba ganar en esa batalla. Y algo que me sorprende aquí es, y es interesante, hermano, si tú ves en el versículo 24, dice que ninguno escapó. Ese es el tipo de victorias que Dios da, hermano. Ni un solo enemigo, dice, había escapado con vida, dice Nueva Traducción Viviente. Este es el tipo de victorias que Dios da, hermano. Por eso yo te invito, hermano, vale la pena poner atención a lo que Dios dice en su palabra. Si tú quieres una verdadera victoria, tú y yo necesitamos de veras escuchar lo que Dios nos dice. Obedecer, ¿te acuerdas? Creer en Dios, obedecer a Dios y adorarle. Esto hizo Josafat y él recibió la victoria a tal grado que no quedó enemigo. Se acabó por completo, ¿sí? El salmista David habla de este tipo de victoria. Yo quiero que la veas en Salmo 101. ¿Por qué puse 110? Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabes de quién está hablando ahí? De Jesús. Este es el tipo de victoria que Jesucristo tiene, hermano. Hasta que todos sus enemigos, la Escritura dice en Filipenses que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Llegará ese día. Todavía hoy hay muchos que no confiesan a Jesús como Señor. Llegará el día donde todos, hermanos, toda lengua, tristemente en ese momento ya para muchos no será para salvación. Hoy si tú confiesas a Jesús como tu Señor, tu Salvador, eso es, tu Señor, tu Salvador. Pero un día, dice la Escritura, todos van a confesar, dirán que Él es el Señor. Pero tristemente aquellos que no lo aceptaron en tierra, aunque digan ese día que Jesús es el Señor, ya no habrá oportunidad, porque habrá sido el juicio. Y ya si dicen Jesús es el Señor, sí, es el Señor, pero no lo aceptaste cuando tuviste oportunidad, el destino será el infierno, el lago de fuego por la eternidad. Hoy es día, hermano, amigo, amiga, para que vengas a Cristo y le pidas sea tu Señor, tu Salvador. Mañana puede ser muy tarde. Pero este es el tipo de victoria que Dios da, una victoria definitiva. ¿Te acuerdas lo que Dios dijo hace unos días? Lo vimos en 2 de Crónicas 20:17 y está un poco antes, cuando Dios les da palabra a esta gente, le dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Eso le dice Dios a este pueblo que ha hecho lo correcto, que ha ido en orden, ha orado, ha buscado la dirección de Dios, y Dios les dice esto: miren, mañana van a salir, no se preocupen, no hay por qué peleen, estén quietos, van a ver la salvación del Señor.
Y así sucedió, hermanos. Ese es el tipo de victoria que Dios da a su pueblo. Cuando tú y yo vemos en esta historia, el tipo de victoria, escucha esto, el tipo de victoria que da Dios es definitiva, ya vimos, pero si vemos un poquito más, ¿qué otra característica viene ahí? Mira, dice, vinieron a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y dice, todos muertos, el enemigo terminado. Versículo 25, escucha, vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos y hallaron, dice, entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Escucha esto, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Cómo ves, hermano? Ese es el tipo de victoria que Dios da. Cuando usted y yo, escucha esto, cuando tú y yo nos ocupamos en obedecer y adorar a Dios de verdad, las añadiduras vienen solas. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Y muchas, como en esta historia. Cuando tú y yo nos ocupamos en obedecer lo que Dios dice y en adorarlo, darle gloria, créeme, lo demás viene solo. ¿Qué dice la Escritura? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene en añadidura. Todo lo demás viene. Dice un hermano, las añadiduras ya están, ¿sí? El Señor dice, ya son tuyas. Pero a veces lo platicamos el otro día, nos enfocamos más en las añadiduras que en el reino de Dios y su justicia. Y ese es el gran problema, hermano. Por eso no avanzamos y por eso no tenemos este tipo de victorias. ¿Sí? Porque nos estamos enfocando en lo incorrecto. Nuestra oración se basa en las añadiduras y no en el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Si quieres anotar, dame un segundo, ahorita llegamos a ese texto. Mira, nuestra historia de hoy dice que era un gran botín. Dice que ocuparon 3 días para recoger toda esa riqueza. Yo pensaba, es probable que este enemigo ya había vencido quizá algunos otros reinos y por eso habían juntado tanta riqueza. Era lo común, hermano, iban conquistando, iban obteniendo riquezas y avanzando, ¿sí? A veces enviaban las riquezas a su casa o a su reino principal, pero mientras iban, pues iban cargando también con riqueza, porque también ocupaban comida, y pues ¿cómo se compra la comida? Pues ocupaban también dinero para eso, ¿verdad? Entonces, era normal. Pero aquí la historia nos dice que recogieron muchísimo, ¿sí? 3 días para recoger todo. Mira, yo quiero que pensemos en algo. Ahora sí, Segunda de Crónicas 20:20. Piensa esto. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creer en Jehová, vuestro Dios, ahí está, cree, ¿sí? Y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. Estoy yendo y viniendo, no te me confundas, ¿verdad? Estoy en el final de la historia y luego voy antes de la batalla, entonces estoy tratando de que recuerdes el contexto. Antes de ir a la guerra, Josafat, nos dice aquí la historia, le dice al pueblo: crean en el Señor, ¿sí? Y van a estar seguros. Crean en sus profetas, ¿sí? Crean en sus profetas. ¿Y qué les dice? ¿Qué? No los oigo, hermanos. Seréis prosperados, ¿sí? Crean en el Señor y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Al final es, crean en Dios, crean en su palabra, porque los profetas hablan la palabra de Dios, ¿sí, verdad? Entonces, Dios le ha dicho esto al pueblo. En ningún momento Dios le dijo al pueblo: van a recoger riquezas, van a agarrar todo y van a hacer esto. No. Dios a través de Josafat le dice a este pueblo: mire, crean en el Señor, van a estar seguros. Crean en su palabra y van a prosperar.
Así que hermano, mira, algo bien importante, nuestro objetivo como pueblo de Dios, nuestra meta como pueblo de Dios no son las riquezas de este mundo, ¿sí? Tú y yo nos debemos enfocar en esto, en creer en Dios y creer en su palabra. Las riquezas vienen aparte, las riquezas, las añadiduras vienen solas, ¿sí? Ahora sí recuerda lo que Jesús dijo, ya lo dije hace rato. Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Esto debemos creerlo, hermano, porque Jesús nos dice en este pasaje, la añadidura está garantizada. Haremos bien en enfocarnos en lo correcto, hermano. Creer en Dios, obedecer a Dios y adorarle. ¿Sí? Yo te dije que voy a estar repitiendo estas 3 palabras. Cree en Dios, obedece a Dios y adora a Dios. Tú y yo tenemos que creer en el Señor, hermano. Cree en el Dios de lo imposible. Cantamos hace ratito, ¿verdad? Creamos en ese Dios y vivamos creyendo en Él, hermano. Pero no solo eso, obedezcamos. Hoy mucha gente, tú le dices ahí en la calle, oye, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Lo obedeces y ahí como que ya no tanto. Ahí tambalea el asunto. ¿Adoras a Dios? Lo más seguro es que no, porque quien no obedece a Dios no adora a Dios. Una manera o la mejor manera de adoración es obedecer. Sí, es la mejor manera en como tú y yo adoramos a Dios, obedeciéndole. Entonces mira, cuando vemos en esta historia, porque esto es súper emocionante, ¿verdad? Decimos de una victoria que Dios da, una victoria aplastante, una victoria donde hay muchas riquezas. ¿Cuántos quieren riquezas? Ahora resulta que no quieren riquezas, ¿verdad? Queremos ser prosperados, ¿a poco no, hermano? Queremos que nos vaya bien en lo que hacemos, ¿sí? Queremos dejar algo bueno para nuestros hijos, ¿sí o no, hermanos? Entonces ocupas las riquezas. No puedes vivir de pensamientos, hermanos. Ocupamos riquezas, de verdad. Pero cuando nos enfocamos en Dios, como vimos, creer en Él, obedecer a Dios, adorarle, créeme, todo eso viene por añadidura. Dios te da la gracia en tu trabajo, Dios te da oportunidades, te guía a temas estratégicos para que crezcas, para que avances, ¿sí? Aún las situaciones difíciles, Dios las usa para levantarte, para llevarte a algo mejor. Sí, mira, yo con esto no quiero que caigamos en algo que hoy le llaman el evangelio de la prosperidad y yo hablarte de puro de esto, ¿verdad? Que la bendición y que la bendición y que la bendición y que declara, reclama. Esa no es mi intención ni pienso predicar así, hermanos. Porque sabes, nuestro objetivo no es la riqueza de este mundo, hermano. ¿Sí? No es nuestro objetivo, ¿sí? Cuando tú y yo venimos a orar delante de Dios, nuestra oración no debería ser enfocado en eso, hermano, en las cosas de este mundo. Por eso Jesús, fíjate, Mateo 6:33, ¿te suena Mateo 6? Mateo 6:9, ¿qué empieza ahí? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es eso? El modelo de oración que Jesús nos dio, ¿verdad? Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Y justamente en ese capítulo Él les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Lo importante no es el pan, lo importante no es la riqueza de este mundo, lo importante es buscar el reino de Dios, su justicia y todo eso que ocupan, Dios lo proveerá. ¿Sí? Y así es, hermano. Eso tampoco significa que no vamos a trabajar, ¿verdad? Eso no, hay que trabajar. Hoy en la mañana, ¿sabes? Platicamos de esto. Dios nos dio capacidades para trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio habilidad, nos dio inteligencia, ¿verdad? Para que tú puedas desarrollar lo que haces. Yo en la mañana quise decirle a mis hermanos qué hago y los comandos que corro en la computadora y pues yo creo nomás Braulio ahí medio entendió, pero pues si yo le explico, no sé si me entienda, ¿verdad? Son muchas cosas ahí raras que a veces ni yo entiendo, pero gloria a Dios, puedo hacerlo y con eso Dios me bendice, ¿verdad? A usted Dios le ha dado una gracia en su trabajo, gloria a Dios por eso, hermano.
Dios nos ha hecho seres inteligentes, seres capaces para producir con nuestras manos riqueza. ¿Sí? Sí, amén. Entonces mira, la palabra de Dios está lleno de esto. Deleítate en el Señor, hermano, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo quiero que leas ese texto conmigo, Salmo 37. A lo que quiero llegar es esto, hermano. Deleítate, busca a Dios, llénate de Él y créeme que lo demás será añadido. Cuando tu oración, hermano, enfoca tu oración en lo importante. Como cantábamos hace rato, conocer más a Dios, entender sus propósitos, conocer su voluntad. ¿Sí? Hay muchas cosas que tú y yo deberíamos orar y no perder el tiempo pidiendo por cosas materiales, de verdad, hermano. Porque a veces el mayor tiempo de nuestras oraciones se basa en eso, cosas materiales. Dame esto y aquello. Y cuando mira, quizá en tu casa tienes un familiar que no es creyente, que necesita de Cristo. Quizá tu barrio, tu colonia necesita que ores, que intercedas por ellos. Porque hay mucha violencia, poco no en nuestra ciudad, hermanos. Está sufriendo, hay muchas cosas tremendas. A propósito, estemos orando, ¿verdad? Según escuché noticias, es probable, o no sé si ya es un hecho, creo que sí, habrá elecciones una vez más aquí en Jalisco. ¿Sí? Hay inconformidades en los resultados, entonces ore. ¿Sí? Todo eso genera violencia. ¿Sí? No es un hecho, pero está en movimiento esto, hermano. Oremos, que Dios tenga misericordia. ¿Sí? La gente no está conforme. Hay pleitos, ¿se han visto noticias algunos? Sí, entonces eso se está anunciando. No sabemos todavía si es un hecho, no ha llegado la fecha, pero es importante que oremos, hermano. Porque nuestra ciudad necesita de Cristo, nuestro estado, nuestra nación, nuestro mundo, hermano. Escucha esto, Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿De qué nos sirve, hermano, esto? Porque como hierba, escucha, serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Escucha esto, confía en Jehová y haz el bien, cree y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Escucha lo siguiente, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Hermanos, de verdad, vale la pena esperar en Dios. Vale la pena esperar y confiar en el Señor. Mira, no sé si tú, pero yo he escuchado a algunos de ustedes testimonios similares. Yo lo he vivido personalmente. Hermanos, tú te das cuenta que la gente a tu alrededor aparentemente prospera. Y tú dices, ¿cómo es posible que le va mejor a él, ella? Y yo que me esfuerzo, que le echo ganas, no avanzo. Dios tiene un propósito en tu vida. Sigue creyendo, sigue obedeciendo y sigue adorando a Dios. Y créeme, Dios tiene cuidado de ti. ¿Sí? Dios tiene cuidado de ti, hermano. ¿Sí? A mí me bendice esto, hermano, y cada vez lo recuerdo, hermano. En mi etapa más joven hubo oportunidades de trabajos en el extranjero, muy lejos de aquí, y yo decía, qué emocionante trabajar en Ámsterdam, ¿verdad? ¿Sabe dónde está eso? Muy lejos. Y ofertas de trabajo en aquellos lugares, yo decía, pues esto es lo mío, pero algo me recordaba, allá no te llamé. Está bien, Señor, aquí me quedo. Y compañeros se fueron a Ámsterdam, a Alemania y a varios lados, ¿verdad? Pues no me tocó irme, hermano, aquí estoy. Pero saben, Dios conoce tu corazón, hermano, de verdad. Y sabes, es triste en algunos de ellos que te das cuenta cómo viven hoy, muy estresados, ¿sí? Aparte de todo lo que representa el trabajo, muy estresados, lejos de su familia, lejos de todo lo que ellos amaban acá. Y aparte de eso, sin Cristo. Entonces, hermano, vale la pena esperar el propósito de Dios. Vale la pena esperar la voluntad de Dios, ¿sí? Y puedes estar aquí tranquilo en el lugar que Dios te ha puesto, feliz
y viviendo lo que Dios quiere que vivas. Y le doy gracias a Dios, mire, porque no me fui a trabajar allá, pero hace unos más de 5 años de esto, 5 años y pasadito, yo no me fui a trabajar allá, pero me fui a pasear y gratis, ¿sí? La empresa me envió, ¿sí? Entonces vea, Dios sabía que yo quería conocer aquellos lugares, pues me llevó y gratis, ¿vea? A través de mi trabajo me enviaron a Finlandia y gloria a Dios, ¿sí? Entonces vea, Dios concede las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Él, de verdad, te deleitas en Él, Él concede, hermanos. Y tú vas a decir, hermano, ved, ¿y cómo me deleito en el Señor? ¿Cómo te deleitas en el Señor, hermano? Salmo 136. La semana pasada aprendiste un canto, ¿te acuerdas? Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Eso es deleitarte en el Señor, adorarle. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. ¿Sí, amén? Eso es deleitarte en el Señor, hermano. Adorarle, exaltar su misericordia. Salmo 136, hermanos, cada versículo te recuerda porque para siempre es la misericordia de Dios, ¿sí? Y por eso le adoramos, hermanos. Pablo animaba a los filipenses, hoy a los hermanos del Centro de Fe Angulo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Escucha, en toda oración y ruego. Y dice, con acción de gracias. ¿Quieres que el Señor conceda los deseos de tu corazón? Deleítate en Él. Deleítate en el Señor, hermano, y Él hará. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Veraca. Vamos a lo siguiente. Veraca. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra? Veraca. Según se dice, es un nombre propio, había un hombre que así se llamaba, Veraca. A veces yo les recomiendo algunos nombres para si tienes hijos. Pues este puede ser, nomás que a mí personalmente no me gusta mucho. Veraca, como que no me suena. A ver, Veraca, ven para acá. No, ¿verdad? Timoteo sí me gusta, ¿verdad? Obed también puede funcionar, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, ese es mi nombre, hermanos, pues ya me acostumbré. Vamos adelante, mire, Veraca. ¿Qué significa Veraca? Veraca significa bendición. Eso significa Veraca. Ver versículo 26, dice que después de que recogieron toda esta tremenda y hermosa bendición, abundante, 3 días recogiendo bendición, dice, al 4.º día se juntaron en el valle de Veraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Veraca hasta hoy. Mira, el valle de Veraca, yo quisiera hablar de 2 cosas sobre este valle. Primero, en este valle fue un lugar donde el pueblo contempla, observa la gran bendición que Dios le da. Imagínense, ellos se reúnen ahí, yo creo que, bueno, yo trato de imaginarme la historia, ¿verdad? Pero unos cerros ahí, yo creo, de tesoro, de cosas que habían obtenido del enemigo. Yo creo que ahí estaban un montón de cosas y wow, qué tremenda bendición. Yo creo que fue el valle de bendición, ¿verdad? Así dice, así se llama, Valle Veraca o el Valle de Veraca. Imagínense, un momento de mucho gozo, mucha alegría por todo lo que Dios les había dado. Número 1, entonces, un valle donde ellos contemplaron la bendición de Dios. Pero segunda cosa, y creo, y aquí nos dice, es lo más importante, fue en el valle donde dice la Escritura, bendijeron al Señor. Esto es lo más importante, hermano. Alabar a Dios, ¿sí? De eso voy a hablar unos minutitos más, pero piensa, hermano, yo quiero que pienses unos segundos ahorita. Piensa, hermano. Piensa en todas las bendiciones que Dios te ha dado hasta hoy.
Son muchísimas, ¿verdad? Pero piensa, trata de en tu mente recordar, a ver esto, wow, qué tremendo. Piensa. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cuál es tu primera expresión? Si la puedes decir con tus labios, dila. Aleluya. ¿Qué más? Gracias. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Gracias, Dios. ¿Qué más, hermano? Bendito es el nombre de Dios. Amén, amén. ¿Qué más, hermano? ¿Qué sale en tu mente? Gracias por tu misericordia. Misericordia. Dios es misericordioso. Yo creo que, hermano, esto debería salir de nuestros labios, ¿sí? Al recordar todo lo que Dios nos ha concedido, al pensar todo lo que Dios nos ha dado hasta hoy, hermano, palabras como Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Te acuerdas quién lo dijo? Samuel. ¿Sí? Cuando ellos ven todo lo que el Señor había provisto, las victorias, la grandeza que el Señor les había concedido, dice, llega a este lugar y dice, Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. No sé si te acuerdas, hace 2 o 3 años tuvimos este evento en el campamento Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Te acuerdas? Un 5 de diciembre del año, no me acuerdo si es 21 o 22, pero creo que va a ser 22. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Pronto volveremos a tener eso, hermanos. Este año lo más seguro es que sea aquí, porque este año es fiesta grande, hermano, y queremos que muchos vengan por el tema de aniversario, ¿sí? Entonces, prepárate. No sabemos si es en diciembre o antes, pero estamos orando, ¿sí? De que viene fiesta, y de que va a ser grande, va a ser un veraca, ¿sí? Un valle de bendición. Nos vamos a gozar y vamos a bendecir al Señor por todo lo que Él ha hecho en estos 50 años. Dios ha sido fiel, amén. Hermano, en muchas de las expresiones de David, cuando él pensaba en lo que Dios había hecho en su vida, él decía estas palabras: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Hermanos, el valle de sombra de muerte se convierte o se puede convertir en un valle de bendición cuando tú y yo alabamos a Dios, ¿sí? La Escritura nos habla, mira, si quieres verlo, ve a Salmo 23, te lo sabes de memoria. Espero, si no, te animo, es un salmo que deberíamos saber. Sí, Salmo 23, versículo 4 al 6, dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿sí? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Ese valle de sombra de muerte, si el Señor va contigo, se convierte en un veraca, en un valle de bendición, porque ahí es donde vemos la mayor gloria del Señor en nuestra vida, ¿sí? Entonces ya número 1, lo que observamos es que fue un valle donde contemplaron la bendición de Dios. Pero yo creo que lo más importante aquí de este valle es que adoraron a Dios tremendamente. Imagínense un culto, pero tremendo, con ganas, ¿sí? De esos por los cuales yo estoy orando que haya aquí cada semana y cada vez que nos reunimos, ¿sí? Donde hay gritos, cántico, júbilo, alabanza a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Hermano, no se trata de que tú y yo añoremos o deseemos las bendiciones de Dios. Se trata de que añoremos al Dios de esas bendiciones, ¿sí? Porque ¿de qué nos sirve querer la riqueza si no tenemos a Dios? Mucha gente tiene riqueza hoy en el mundo, hermano, pero no tiene a Dios. Y si esas personas tienen esa riqueza tremenda que a veces uno no puede ni imaginarse, hermano. Yo a veces he tenido oportunidad de compartir
con algunos compañeros que trabajan en empresas muy grandes o tienen relaciones con gente así, hermano, es sorprendente el poder que tiene esa gente, ¿sí? Con su dinero. Pero lo más triste es que no tienen a Cristo en su corazón y no son felices, ¿sí? Entonces, hermano, tú y yo, nuestro enfoque debe ser en Dios. Acuérdate, la riqueza, la añadidura viene en automático cuando tú y yo buscamos primero su reino, su justicia. Esto me hace pensar en el objetivo de nuestra oración, hermano. ¿Cuál es tu oración hoy? Piensa, hermano. Hoy tuvimos oración temprano. ¿Por qué orabas? Medita tu oración. ¿Cómo fue tu oración ayer, en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cómo fue tu oración? ¿O cómo es tu oración normalmente? Piensa esta mañana, ¿cómo es tu oración, hermano? ¿Es tu oración, Señor, necesito esto, mañana pago esto, Señor, también esto, y también esto, también se me pasaba esto, Señor? Estamos con la listita, ¿verdad? Ahí. ¿O será nuestra oración, Señor, quiero conocerte más? Señor, quiero amarte más. Señor, que como familia nos enamoremos cada vez más de ti, que como iglesia te adoremos cada vez con más ganas, con más cántico, con más júbilo. ¿Cuál es tu oración, hermano? Si notamos en la expresión del texto, hermano, este valle recibió el nombre de Beraca. ¿Sabes por qué? Porque allí bendijeron a Jehová. Velo en el texto, ¿sí? Versículo 26. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel lugar, ¿sí? Entonces sí contemplaron la grandeza de su riqueza, pero el motivo principal de ese lugar llamarse Beraca fue ¿por qué? Porque allí bendijeron al Señor. Bendecir al Señor es adorar al Señor, ¿sí? Es bien decir o decir cosas buenas de Dios. Hermano, el valle para muchos puede significar angustia, dolor, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo 23 nos habla del valle de sombra de muerte. Pero para usted y para mí, hermano, tiene que ser un lugar de bendición. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque Él es digno de alabanza y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que si estás en el valle hoy, hermano, ese valle oscuro, tenebroso, ahí, hermano, alaba a Dios. Y debe convertirse en un lugar de bendición porque ahí está el Señor. Lee este texto, Salmo 22, versículo 3 al 5. Escucha, pero tú eres santo, escucha, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, dice, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Por más oscuro que sea ese valle, hermano, si tú alabas a Dios, si tú bendices a Dios, eso se convierte en bendición, ¿sí? Porque Dios está contigo. Entonces no tiene por qué afligirte más eso, porque si tú en medio del estrés, de lo feo, lo duro de la situación, comienzas a adorar a Dios porque para siempre es su misericordia, créeme que será la bendición más grande que recibirás porque Dios está contigo. Hermano, y si Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿qué enemigo puede en contra nuestra? Imagínate, tú estás en el campo de batalla como lo estuvo Josafat y tú te pones a alabar a Dios. Te pregunto hoy, ¿qué enemigo puede contra ti? Ninguno. Ningún enemigo puede contra ti cuando tú estás con el Señor, cuando tú le estás adorando. Acuérdate, cuando tú adoras a Dios, Dios está ahí. En nuestra historia, hermano, nos damos cuenta que la alabanza, la adoración a Dios no se detiene. ¿Te acuerdas? Antes de empezar la guerra, antes de ir a la guerra, cuando van en la guerra, están alabando a Dios. En medio de la batalla están adorando a Dios. Se acaba la guerra, siguen adorando a Dios. Aquí en este valle. No se acaba, hermanos. Y algo que me gusta de esta historia, dice ahí, que ese valle se llama Beraca hasta hoy. Y si tú vas en geografía y te vas a ese lugar donde fue el valle de Beraca,
todavía hay un pueblo, una ciudad que se llama así. ¿Sí? No se oye como, porque esto ya está traducido al español, Veraca, pero creo es Veracu. Pero si tú ves, hay una ciudad que todavía se llama o tiene esta parte en su nombre. Imagínate, hasta hoy, 2024, sigue llamándose Veraca. ¿Y qué significa eso? Un recordatorio que Dios es fiel y que Dios bendice y que hay que alabar a Dios. ¿Sí? Entonces, qué hermoso, hermano. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios por todo lo que Él ha provisto? ¿Sí? Lo último que hoy yo quiero compartirte es que Josafat vuelve a casa con gozo. Josafat no deja de adorar a Dios, hermanos. Dice que regresaron, ahí versículo 27, regresaron a Jerusalén gozosos. Dice todos. Josafat a la cabeza, pero todos están contentos. En otras palabras, la fiesta continúa, la alabanza de Dios, la alabanza a Dios continúa, porque nuestro Dios es digno de toda gloria, hermanos. Hermano, aún los momentos más difíciles pueden ser momentos para adorar a Dios, de verdad. Y es algo bien hermoso, hermano, la fortaleza que Dios trae. Aún la muerte, hermanos. Sí nos duele, ¿verdad? La muerte de un ser amado. Pero si tú estás en Cristo, debe ser motivo de alabanza y gloria a Dios. Si esa persona estaba en Cristo, pues con más razón nos gozamos porque esa persona ya está en la presencia del Señor. ¿Sí? Cuando nuestra abuelita falleció, pues sí, algunos vecinos ahí nos veían un poco raros en la funeraria porque traíamos guitarra, teclado y sabe cuántas cosas, cantando, adorando a Dios. Porque había fiesta, estábamos contentos porque pues nuestra abuelita ya estaba con el Señor. Y nos gozábamos porque un día nosotros también vamos a estar allá. ¿Sí? Entonces fue un culto precioso. Claro, sí lloramos, pero también nos gozamos porque un día estaremos allá. Es la esperanza que usted y yo debemos tener, hermano. Entonces, la alabanza a Dios no se detiene por las circunstancias. El hecho de que vinieran todos, hermanos, escucha esto, imagínate esto, vienen todos a Jerusalén. Imagínate, los que ya están en Jerusalén, los que se quedaron, empiezan a ver mucho ruido, mucha gente venir. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y empiezan a escuchar trompetas, cánticos, alabanzas. Hermano, esto simplemente era un anuncio. Hey, es tiempo de fiesta, levántense, vamos a celebrar. Porque ha habido una gran victoria. ¿Sí? Cuando usted y yo nos enfocamos, hermano, enfocamos nuestra atención, nuestros esfuerzos en alabar a Dios, Dios nos da gozo. Hermano, podemos pensar que el gozo solo viene después de la victoria, ¿verdad? Pues es que sí, acaban de tener una tremenda victoria. ¿Sí? Pero sabes, hermano, yo creo y veo que es posible y debemos, que aún en medio de la dificultad debemos mantener el gozo. Hay una lucha constante, hermano, por mantener el gozo. ¿Sí? Si te fijas en esta historia, antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla, había gozo en este pueblo. David, hermanos, ¿te acuerdas? Antes de enfrentarse a ese gigante, ¿qué hizo? Él dijo estas palabras: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sí? Cuando tú y yo alabamos a Dios, hacemos algo así como lo que hizo David. Recordamos lo que Dios ha hecho antes. Por eso muchos de nuestros cantos tienen base en salmos o son escritos basados en salmos, porque recuerdan lo que Dios ha hecho. Entonces, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Sí? Alabamos o adoramos a Dios también por lo que Él es. Cuando Nehemías junto con el pueblo reconstruyen las murallas de Jerusalén, ¿sabes qué dice él? El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Sí? Entonces, hermano, tú estás enfrentando una situación muy difícil, ¿verdad? Gózate. Y que tu oración sea: Señor, lléname de gozo en esto también.
porque ese gozo es tu fuerza. Tú necesitas esa fuerza. El Señor te va a dar fuerzas. Y las fuerzas vienen, ¿sabes cómo? Llenándote de gozo. ¿Cómo ves? Qué emocionante esto, ¿verdad? Él te da fuerzas llenándote de gozo. Qué hermoso, hermanos. Y lo podemos ver de manera tan natural en nosotros, ¿verdad? A veces nos encontramos muy cansados, pero nos dan una noticia de alguien que apreciamos y luego nos paramos, ¿verdad? O como que parece que nos dieron adrenalina o no sé qué, pero nos paramos rapidísimo. Esa es una alegría, un gozo que entra y nos levantamos, ¿verdad? Nosotros nos pasaba con nuestra abuelita, ya no quería comer, no quería, pero le decíamos de la nieve, luego, eso sí quería, ¿verdad? Se llenaba de alegría y gozo. Así es, hermano, el gozo de verdad trae fuerzas, fortalece nuestro espíritu, ¿sí? Así que, hermano, tenemos que luchar por mantener el gozo. Josafat y su pueblo siguieron gozosos, ¿sí? Así que, hermano, después de la victoria, que ese gozo continúe, ¿sí? Dice la historia ahí, si tú ves en el último versículo 28, dice, vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, trompetas. ¿A dónde? A la casa de Jehová. La alabanza continúa y algo que me gusta es que los levitas están involucrados. Los levitas eran los que tocaban el salterio, las arpas, las trompetas, cantaban. Los levitas han tenido un rol muy importante en toda esta historia, si te acuerdas. Por eso este capítulo entero lo tuvimos estudiando varios meses aquí con el equipo de alabanza, porque aprendemos muchísimo, ¿sí? Los adoradores ahí tienen un rol fundamental, ¿sí? Entonces vamos a meditar algo bien rápido. Versículo 27 dice, todo Judá y los de Jerusalén. Aquí nos dice quiénes, todos estaban ahí. Luego en el versículo 28 nos dice ¿a dónde? ¿A dónde vinieron? A Jerusalén, en específico a la casa de Jehová. ¿Cómo vinieron? Con salterios, con arpas y trompetas. Entonces, ¿qué nos dice en resumen esto? Una super asamblea, un super culto, una super fiesta de alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo ves, hermano? Y yo te invito a que me ayudes a orar, que en eso se convierta cada semana en este lugar, ¿sí? El Señor dio una palabra hace muchos años, hermano. Es probable que tú y yo no estábamos. De hecho, yo no estaba, no había ni nacido. Pero Dios dijo esto: llena este lugar de alabanza y yo la llenaré de almas. Eso dijo Dios, ¿sí? No lo dije yo, lo dijo Dios. Yo lo creo todavía, ¿sí? Yo lo escuché y dije, gloria a Dios, lo creo y vamos a echarle ganas para llenar este lugar de alabanza, para que Dios lo llene de almas, ¿sí? Que alaben también al Señor, claramente, y se convierta en una tremenda fiesta que resuene hasta afuera, ¿sí? Gloria a Cristo, hermano. Mira, ese es el tipo de escenarios, hermanos, que deberíamos presenciar cada vez que nos reunimos en la casa de Dios. Una fiesta, alabanza a Dios. Nuestro Dios no es un Dios aburrido, hermano. Ve, Salmo 150 te puedes dar cuenta. Platillos de esos que se oyen fuertísimo, ¿sí? Tambores que se oiga, ¿sí? Por eso ahí Jonathan me ayuda ahí animando a Joel. No sé si ha volteado a verlo, si ha visto a Jonathan o a veces a mí. Estamos ahí haciéndole señas a Joel, dele con más, ¿verdad? Con más fuerza. Y ahorita ya le podemos subir nosotros, pero nuestro Señor no es un Dios aburrido, hermano. Hay que adorarle con ganas, ¿sí? ¿Sí, amén? Y digo, no le digan a Joel que le pega más recio, porque si no lo vamos a poner nervioso, ¿verdad? Ahí va, poco a poquito. Ore por ellos, ¿verdad? Están aprendiendo. Sí, gloria a Dios por este equipo que tenemos de alabanza. Y hermano, de verdad, esa debe ser la actitud en la presencia de Dios. Una actitud de veras digna de un rey, pero no cualquier rey, el Rey de Reyes, ¿sí? Así que el próximo domingo que vengas a este lugar, te invito, ven con una actitud distinta, hermano. Si antes has sido, pues a ver qué pasa, ahí todo apático, piensa quién está aquí. Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso.
¿Cómo no gritarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Verdad? Gritos en adoración, claramente, en alabanza, exaltación, porque Él es digno de verdad, Él es digno de alabanza. ¿Sí? Yo te invito a que recordemos y hagamos un compromiso, hermanos, de venir a la casa de Dios como lo instruye la palabra de Dios. ¿Cómo ves, hermano? Si tú dices, hermano, es que estás diciendo que grite, y yo no soy gritón, yo tampoco, hermano, no soy tan gritón. El otro día le decía a Liz, mi hermana, de repente ya grito un poco más, no quiero gritar tanto, pero a veces pues sale. Pero hermano, a veces dices, es que yo no puedo gritar, yo no soy muy expresivo. Eso también se aprende, ¿sí? ¿Sí? ¿Amén? Yo he visto algunos o los he escuchado que chiflan muy fuerte, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo, hermano, alabando a Dios, claramente en orden las cosas, ¿verdad? Todo tiene que ser para alabar a Dios, para glorificar a Dios, en orden. La Escritura sí nos habla también de orden, y de eso sí somos muy cuidadosos y tenemos que cuidar, ¿sí? Así que no, esto no se va a convertir en un desorden, no tengas temor de eso. Esto que sucedió en Josafat y el pueblo de Judá no se convirtió en un desorden, al contrario, todo el pueblo se unió a alabar a Dios, porque solo Él merece la alabanza. Salmo 100. Yo te invito a que vengamos así, hermanos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Escucha esto. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Escucha esto. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así hay que venir a la presencia de Dios, con gozo, con regocijo, con alabanza, hermanos, porque Él es digno, su misericordia es nueva cada día. Hermano, el resultado final de todo esto, si tú te vas al versículo 29 y 30 de nuestro texto, es primeramente, ahí dice, el pavor de Jehová cayó sobre todos los reinos de alrededor. ¿Sí dice eso, verdad? O el miedo vino sobre todos los reinos alrededor. O sea, los pueblos vecinos, ¿sabes qué se dieron cuenta? Que el Dios Todopoderoso estaba con este pueblo. ¿Y qué hicieron? Se alejaron. Cuando tú y yo nos enfocamos en adorar a Dios, el enemigo tiene que huir, hermano. Lo dice la palabra, ¿sí? La segunda cosa dice, el reino, versículo 30, el reino de Josafat tuvo paz. ¿Por qué? Porque el Dios de paz estuvo con ellos, ¿sí? El Dios de paz, dice, les dio paz en todas partes. ¿Cómo ves, hermano? Cuando este pueblo se ocupó en adorar a Dios, Dios trajo su paz, ¿sí? Esto es lo hermoso, hermanos. Llena tu mente, hermano, de esto. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Pablo le decía a los hermanos, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hagan. ¿Y el resultado cuál es? El Dios de paz estará con vosotros. Cuando tú y yo llenamos nuestra mente de cánticos, de alabanza, de cosas que agradan a Dios, el Dios de paz va a estar contigo, hermano. Esto le sucedió a Josafat, y esto le ha sucedido a muchos hombres a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, ¿sí? Hermano, cree en Dios. Amén. Obedece a Dios. Adora a Dios. Eso es pensar en lo correcto. Y como resultado, el Dios de paz estará contigo. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quieres que el Dios de paz esté contigo? Hoy aprendimos 3 cosas. Cree en Dios, obedece a Dios y adórale. ¿Cómo vas a hacer esto? Si es tu primera vez, Cristo es la respuesta. Cree en Jesucristo. Obedece a lo que Él te está llamando ahorita en tu corazón.
Él hoy te está llamando y te está diciendo, ven. Él tiene algo para ti, amigo, amiga. Ven. Eso es obedece. Y te voy a invitar después, le vamos a adorar. ¿Sí? Ahí están esas 3 cosas que aprendiste hoy. Cree, obedece y adora. ¿Sí? El resultado final de esto es que Dios, el Dios de paz, estará contigo. Tú anhelas paz en tu corazón, primero necesitas venir a Cristo. Él es quien te pone en paz con Dios. Y una vez que estás en paz con Dios, el Dios de paz está contigo. ¿Sí? Así que ¿te parece si oramos ahí donde estás? Y oramos al Dios Todopoderoso y damos gracias por esto que nos ha dado. Padre, muchas gracias esta tarde porque tu palabra ha sido directa, precisa y es efectiva. Gracias, Dios, porque tu palabra nos sigue enseñando sobre cómo vivir en victoria y cómo permanecer en victoria. No se trata de tener victoria y se acabó. Se trata de seguir en victoria, en gozo, alegría, adorándote. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy nos llama a ser adoradores que alaban con gozo, con alegría. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy nos recuerda que el gozo y la paz verdadera solo vienen de ti. Hermano, hermana, y este es el momento, amigo, amiga, este es el momento, te invito, hazlo. Tú y yo necesitamos un Salvador. Nuestro pecado nos tiene tristes, nos tiene angustiados, nos tiene en derrota. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y por eso no puedes tener una victoria como la que hoy tuviste. Nuestro pecado nos tiene fuera de toda paz, de todo gozo. Somos pecadores y necesitamos perdón. Así que yo te invito, vengamos a aquel que nos puede perdonar a través de Jesucristo. Y oremos juntos. Yo te invito, ahí en tu corazón, tú y yo sabemos que la vida que llevamos no es agradable delante de Dios. Te invito, digámosle hoy así: Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado me tiene en la ruina, en la derrota. Y hoy creo que Jesucristo es la respuesta. Señor, te pido perdón de todos mis pecados. Creo que Jesucristo en la cruz pagó por mis pecados y que su sangre me limpia de toda maldad. Hoy atiendo, obedezco al llamado en mi corazón de venir a ti por medio de Jesucristo. Hoy creo. Y Jesús, te pido, dile, hermano, amigo, amiga, Jesús, sé mi Señor ahora. Sé mi Señor de ahora en adelante, mi Salvador personal. Reconozco que te necesito cada día y quiero vivir para ti. Quiero vivir adorándote. Quiero vivir para tu gloria. Gracias, Jesús, por lo que has hecho. Y me comprometo a creer en Dios, obedecer a Dios y adorarte, Dios, siempre, aun en medio de la prueba, aun en medio de la dificultad. Te alabaré, te exaltaré, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.